Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy nos toca nuevamente estudiar el libro de Números y la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios manda un orden en cómo cada tribu va a acampar, cómo cada tribu va a tener un lugar alrededor de la tienda del tabernáculo, del lugar de la presencia de Dios en medio de el pueblo en el desierto. Y esa parte fue bien importante, pero si nosotros recordamos algo que veíamos también la semana pasada en los capítulos 1 y 2, es que hay una tribu que no se toma en cuenta para salir a la guerra, y esta misma tribu es distinta a las otras del pueblo de Israel. Esta es la tribu de Leví, ¿no? Entonces, hasta este momento no hemos visto mucho de ellos, pero en el capítulo 3 es donde nosotros vamos a comenzar a ver lo que Dios tiene preparado para la tribu de Leví y cómo podemos entenderlo el día de hoy. Entonces, vamos, Números, iba a decirles Levítico, pero no, Números capítulo 3. Vamos y comenzamos. Versículo 1 dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en el que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y esta parte es importante porque si nosotros recordamos en estos dos capítulos lo que estamos, o estos tres versículos, perdón, lo que nosotros estamos viendo, ya lo hemos visto. ¿Dónde lo vimos? En el libro de Levítico, ¿no? Vimos cómo es que Dios pide que se consagre a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y esa parte nos suena hermosa, nos suena padre, porque significa que estos hombres estaban llamados por Dios mismo para estar en la presencia de Dios, para poder oficiar en la presencia de Dios. Y eso es algo que el día de hoy a nosotros nos atañe, porque tú y yo hemos sido llamados a servir en la presencia de Dios. Dios es el que nos ha llamado, el que nos ha dicho que nosotros hemos sido ungidos sacerdotes, ¿no? Y lo hemos visto ya con anterioridad, cómo es que a nosotros el día de hoy se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando tú y yo vemos esto, decimos, ¿cómo se parece ese llamamiento? ¿Cómo te imaginas que estos hombres, Nadab, Abiú, Eleazar, y Tamar, debieron de haberse sentido? Yo me imagino que debieron de haberse sentido honradísimos de que Dios pensara en ellos como sacerdotes. Y esa es una parte que sucede con nosotros. Cuando venimos a un encuentro con el Señor y nos enteramos de que Él quiere que le conozcamos, de que Él quiere que conozcamos quién es, de que Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él sin trabas, tú y yo somos asombrados por su gracia, somos deslumbrados por su misericordia, por su amor, por su justicia. El problema radica más adelante, en que muchas veces tú y yo olvidamos el privilegio que tenemos al tener contacto con Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a acostumbrarnos a saber que tenemos un Dios que cuando yo clamo, Él me contesta. Nos acostumbramos a saber que tenemos un Dios que es bueno, que es misericordioso, y entonces nosotros olvidamos la otra parte de Dios.
que es un Dios justo y que es un Dios que exige de nosotros de la misma forma en que nos da. Y esta parte muchas veces la iglesia la deja de lado, los creyentes lo dejamos de lado, que Dios exige de la misma forma que da. ¿Y cómo es que exige? Si nosotros recordamos y venimos caminando del libro de Levítico, Dios exige santidad. Dios exige que tú y yo seamos santos porque Él es un Dios santo. Dios pide que tú y yo seamos apartados para Él, que busquemos no el hecho de sentir tener una aureola, sino que busquemos encontrarnos con Él, que busquemos agradarle con lo que hacemos, con cómo vivimos. Y eso es algo que Dios le está dando a los hijos de Aarón, o que Dios le había dado a los hijos de Aarón en medio del pueblo y a los levitas también, aunque no hemos llegado con ellos, pero a los hijos de Aarón les había entregado ese privilegio que tú y yo el día de hoy tenemos. ¿Y por qué te estoy contando esto? Vamos a avanzar al versículo 4 de Números 3. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Por esto te lo estoy contando. Por esto te lo estoy diciendo, porque es bien fácil que tú y yo nos perdamos de lo que Dios está haciendo y nos olvidemos de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Nadab, el mayor, el primogénito de Aarón, probablemente debió de haber pensado, ya tengo la vida resuelta, ya tengo lo que voy a hacer el resto de mis días. ¿Por qué? Porque ya si es el oficio de mi padre el ser el sumo sacerdote, más adelante yo voy a ser el sumo sacerdote. Y nosotros podríamos pensar también en Abiú diciendo, bueno, yo ya también tengo mi futuro resuelto, eh, pero tenemos que en el libro de Levítico, entre el capítulo 9 y capítulo 10, vamos a encontrarnos cómo es que Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y nosotros lo habíamos ya estudiado, un fuego que no era como el que Dios había pedido y entonces ellos terminan siendo consumidos por la santidad de Dios. Y esto nos recuerda que tú y yo tenemos un privilegio. Podemos acercarnos al trono de la gracia en donde encontramos oportuno socorro y perdón de pecados. Ese es un privilegio enorme, porque cuando otros no saben cómo acercarse a Dios, tú y yo ya lo sabemos y nos acercamos en los méritos y la obra de Cristo. Nos acercamos en su justicia y en su santidad. Y es por eso que el día de hoy nosotros somos redimidos, somos santificados, somos justificados y eso nos hace ser también, según lo que nos ha enseñado la Escritura, hijos de Dios. Tú y yo ahora somos hijos de Dios porque somos adoptados por el Padre. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y esta parte es hermosa para nosotros porque entonces vamos a ir viendo cómo es que el Señor tiene cuidado de nosotros. El problema viene cuando, como Nadab y Abiú, olvidamos que lo que Dios pide para que estemos cerca de Él es que le obedezcamos. ¿Por qué Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño? Probablemente porque se les hizo más sencillo que preparar cómo tenían que ofrecer el incienso delante del Señor, porque tenían que agarrar fuego del altar y no quisieron ir hasta allá. No sabemos qué es lo que pasó con ellos. Lo que sí sabemos es que perdieron tanto su capacidad de asombro por lo que Dios les había permitido y dado en gracia, como también perdieron la oportunidad de ministrar delante de Dios y por lo tanto
se equivocaron y murieron consumidos. Esta parte es importante porque el día de hoy tú y yo hemos sido llamados a ejercer el sacerdocio. Tú y yo hemos sido llamados a presentarnos delante de Él y tenemos ese gran privilegio, pero también tenemos esa gran responsabilidad. Ahora imagínate para Aarón, cómo debió de haber sido después de que sus hijos fueron consumidos, el seguir ofreciendo a Dios sacrificios. Debió de haber sido algo difícil para él de entender, debió de haber sido algo que no es descriptible, pero también él entendía con quién estaba tratando. No estaba tratando con su vecino, estaba tratando con el Dios creador todopoderoso. Y por eso es importante que nosotros entendamos con quién tratamos. Sí, es un Dios que nos ama, es un Dios que tiene cuidado de nosotros, pero también es un Dios todopoderoso. Ahora, verso 5 va a continuar y va a decir que el Señor habló a Moisés y le dijo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren el servicio del tabernáculo del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿No? En estos segundos versículos que estamos leyendo del verso 6 al verso 10, nosotros encontramos ahora cómo es que Dios habla para que se acerque la tribu de Leví y le va a dar también un cargo. Este cargo hacia la tribu de Leví o hacia los levitas, según vemos en el verso 6, es para servir al sacerdote, ¿no? Es para que le sirvan a los que están de mediadores entre Dios y los hombres en medio del desierto. Y no sé si ustedes han escuchado este término llamado levita, y muchas veces se ocupa para aquellos que están sirviendo en la iglesia. Ellos son los levitas o ellos son las personas que están en algún lugar de servicio dentro de la iglesia y por lo tanto un privilegio. Muchas veces el término levita ha sido tomado para que algunos se sientan superiores, para que algunos digan, es que yo tengo un mayor rango, pero si nos damos cuenta, los levitas son servidores y esa parte es hermosa porque tú y yo, al igual que ellos, hemos sido llamados a servir. ¿A servir a quién? Como dice en el verso 6, a servir a nuestro sacerdote. En el caso de los levitas, ellos tenían que servirle a Aarón, el sumo sacerdote. Pero en nuestro caso, nosotros, según la carta a los hebreos, ya tenemos un nuevo gran sumo sacerdote. Y ese gran sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces tú y yo hemos sido llamados a servir a Jesucristo, pero no solamente a servir a Jesucristo, sino que si tú te das cuenta en el verso 7 dice el encargo de toda la congregación. Tú y yo hemos sido llamados a servir a la congregación. Y la congregación no solamente es la iglesia o no solamente son las personas que se reúnen con nosotros en la iglesia, sino la congregación es el pueblo de Israel en el libro de Números. Y para nosotros, perdón, y para nosotros la congregación es la gente que está a nuestro alrededor. Aquellos que están caminando con nosotros en este mundo. Y entonces tú y yo somos llamados a servir a las personas.
obviamente va a haber trabajos específicos para los cuales se van a ocupar esta tribu. Pero por el momento vemos eso. Vemos que la tribu de Leví tenía que servir a los encargos de Aarón y a los encargos de Israel. Y eso nos lleva a recordar, tú y yo somos llamados a servir a Dios, a servir a las personas. Al igual que el trabajo de los levitas era el servicio de la tienda, eh, nuestro servicio es el poder llevar la presencia de Dios a otros. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, verso 8, vemos que dice que ellos tenían que guardar todos los utensilios del tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces ellos tenían que montar, desmontar la tienda del tabernáculo de reunión, tenían que guardar los utensilios, todo lo que se ocupaba. Y hoy vamos a ir viendo en parte de eso. Eso era lo que hacían los levitas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De la misma forma, servir a Dios, llevar su presencia en donde quiera que caminemos. Pero vamos a avanzar. Versículo 12 dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo, el Señor, ¿no? Y tú y yo podemos recordar en esta historia o en esta remembranza del libro de Números lo que también vimos en el Éxodo con la Pascua, que a partir de la Pascua, todo primogénito, todo hombre que abriera matriz, eh, iba a ser de Dios. Ya no le correspondía a su vida a sí mismo o a sus padres, sino que su vida era de Dios. Y ahora Dios está hablando con el pueblo de Israel y le está diciendo, me quedo con la tribu de Leví y todos los primogénitos van a ser míos, ¿no? Entonces, la tribu de Leví va a ser el cambio que Dios está pidiendo por los primogénitos y Dios va a hacer un llamado y va a ser algo interesante. Vamos a ver el verso 15. Dice que desde el 14, que Dios le habló a Moisés en el desierto y le dijo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias contarás a todos los varones de un mes arriba. ¿Te acuerdas de cuántos años tenían que ser contadas las personas que podían salir a la guerra? De 20 años para arriba, decía el capítulo 1 de Números. Pero ahora vemos que los levitas son tomados en cuenta de un mes para arriba. Y esta parte es bien interesante porque hacía un mes Dios había, bueno, hacía un año y un mes, Dios había liberado al pueblo de Israel y nosotros podemos encontrar que al siguiente año, en el que nosotros estamos viendo, ya los bebés que tendrían un mes ya habían sido engendrados a través, o no a través, engendrados en la libertad, ya no en el cautiverio, ya no eran bebés de Egipto, ya eran bebés del desierto. Entonces eran bebés libres en el Señor. Y el Señor dice, para mí, desde el primer mes, estos van a contar, ¿no? Y esta parte es importante porque entonces, ¿desde qué momento puedo empezar a servir a Dios? Desde el momento en el que Él me ha llamado, me está transformando, yo soy llamado a servirle. Y Dios manda hacer ese conteo de las tribus. Y ahí vamos a ver del versículo 16 al versículo 39,
vamos a encontrar que se hace este censo o este conteo del cual estamos hablando, que Dios le pide, y vamos a ver que son tres tribus o tres hijos de la tribu de Leví, y estos van a ser Gersón, Coat y Merari. ¿No? Van a ser las tres cabezas de familia, las tres familias que están en la tribu de Leví. El número de los de Gersón va a ser de 7,500, según vemos en el versículo 22. Y a su cargo, los de Gersón, estas 7,500 personas, iban a tener eh, el tabernáculo, la tienda, la cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, y las cuerdas para todos estos servicios. Entonces, tenemos ahí, ellos lo que tenían que hacer, la familia de Gerson, tenían que recoger el tabernáculo, la tienda, su cubierta, doblarlo, cuidarlo y transportarlo cuando la presencia de Dios caminara, y ellos tenían que seguirla y tenían que estar prestos y preparados. Después vamos a tener a la familia de Coat, ¿no? Y esta familia de Coat son 8,600 personas. Entonces, ahí tenemos estos 8,600, y ellos iban a estar a cargo de la mesa, el candelero, los altares, los utensilios que van en el santuario. Imagínate eso, ¿no? Estar a cargo de esas, ¿cómo vamos a llamarlo? De esos encargos de Dios, ¿no? O de esas cosas que son tan importantes y simbólicas para la relación del pueblo de Israel y de Dios. Y eso es lo que se le está encargando a los levitas, en este caso a los cuatitas, ¿no? Y esta parte es increíble y lo vamos a ir viendo. En el verso 33 encontramos a la familia de Merari y encontramos que eran 6,200, los cuales estaban encargados de las tablas, estaban encargados de las barras, de las columnas, de todos los enseres, su servicio. De hecho, ellos estaban encargados de las columnas, de las basas, las estacas y las cuerdas, ¿no? Y imagínate, hasta las estacas, no era algo así como, pues ya montamos el campamento, ahora es tiempo de desmontarlo. Bueno, se quedaron algunas estacas, no importa, las cambiamos. No, ellos tenían que estar bien conscientes, y me encanta que todos ellos tenían que estar conscientes aún de las cuerdas, ¿no? Aún de las cosas que se entierran, pero también de las cuerdas que iban a utilizar. Y tú y yo podemos decir, es una simple cuerda, pero eso es algo que Dios les ha encargado. ¿Y por qué esto puede llamarnos la atención, o por qué esto debe de llamarnos la atención? Bien sencillo, porque si te das cuenta, estas tres familias son distintas. Estas tres familias tienen encargos muy similares, pero a la vez distintos. Son encargos de transportar cosas del lugar de la presencia de Dios, pero no son las mismas cosas y no lo iban a hacer de la misma manera o al mismo tiempo. Y eso nos recuerda que tú y yo somos miembros del mismo cuerpo, que tú y yo somos bien distintos entre nosotros, pero hemos sido llamados a servirnos unos a otros, y que tenemos formas distintas de hacerlo. Probablemente uno ora de una forma, otro de otra, uno se preocupa por los hermanos de una forma distinta a la de otras personas, ¿no? Probablemente cuando tú te preocupas por un hermano, tú llegas con un postre, ¿no? Delicioso, y dices, hermanos, hoy quise compartir esto con ustedes, o piensas en despensa y compartes. Tal vez hay otra persona que comparte y que busca tener cuidado de nosotros de otra forma, pero vemos que Dios es el que está poniendo el orden de cómo tenía que hacer cada uno, y ese orden tenía que ser seguido por ellos. Entonces,
Dios manda a que se haga este conteo y en un total van a ser, según vemos en el verso 39, que van a ser 22,000 personas, 22,000 que están ahí, ¿no? Listos para el servicio del templo, para el servicio del pueblo de Israel ante Dios. ¿Y cuántos somos el día de hoy aquí? Somos bien poquitos. Imagínate 22,000. Ahora, o imagínate en la iglesia, ¿no? Cuando tú y yo llegamos en la mañana y empezamos a limpiar, de repente somos 2, luego llegan otros 4, luego somos 6, luego somos 8, y estamos ahí ya preparando el servicio para Dios y para la iglesia, y estamos preparando todas las cosas. Y somos, te digo, 6, 8 personas, ¿no? Y ya después empiezan a llegar más hermanos y nuestra idea es que puedan sentirse bien, que puedan disfrutar, que puedan tener un encuentro con Dios a través de nuestro servicio. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días nosotros, no solamente en la iglesia, sino en nuestras familias. Y es que en cada familia comienzan 2, luego van creciendo, luego van siendo más probablemente, si Dios lo permite, y vas teniendo un mayor número en tu familia, y todos nosotros somos llamados a servirnos unos a los otros, a reflejarnos a Cristo los unos a los otros. Y los padres están llamados a enseñar a los hijos, porque imagínate, Dios habla y pide el conteo de hombres de un mes para arriba, de levitas de un mes para arriba, pero un bebé de un mes no iba a estar sirviendo. ¿Qué era lo que tenía que hacer un bebé de un mes? Estar creciendo, estar aprendiendo. Y esta parte es bien padre porque tú y yo estamos llamados a servirnos desde el momento en el cual somos llamados por Dios a presentarnos y a ser parte de la iglesia, pero antes de servir necesitamos aprender de la manera correcta. Y eso era algo que los levitas iban a hacer, iban a enseñarse unos a otros a servir de la manera correcta, a recibir la instrucción que Dios le había dado primero a Aarón y a Moisés y que ahora ellos estaban recibiendo para que no pecaran y para que no les pasara lo mismo que ya habían visto que podía pasar, que se relajaran y murieran, ¿no? Como Nadab y Abiú. Y es que entonces tú y yo vemos en esta parte que Dios está llamando a poner orden ahora en el sacerdocio y nos está llamando a nosotros a que entendamos, necesito aprender del evangelio, necesito ser educado, necesito que otros me enseñen la instrucción y la palabra para que yo pueda servir de la manera correcta, para que yo pueda disfrutar de servir, pero también para que otros conozcan a través de mi servicio. Y vamos a continuar, versículo 40. Dice que el Señor le dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y ahora es todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Señor. Entonces, hacen una cuenta, y esta cuenta van a salir 22,273 primogénitos. Es bien interesante porque son 273 primogénitos más de lo que eran los levitas. Y entonces Dios va a mandar a decirles, si tú ya lo leíste, si no, léelo, vas a encontrar que Dios va a mandar al pueblo a que paguen por las 263 personas un rescate
delante del Señor, ¿no? Ellos van a tener que dar 5 ciclos por cabeza y estos 5 ciclos van a ser para el servicio del santuario. Y entonces eso se le tiene que dar a Aarón y a sus hijos. Y esta parte es importante porque vemos una frase que a mí no me gusta mucho, pero que es realidad en algún momento, ¿no? Si no van tus pasos, dicen que vayan tus pesos. Y esta parte es importante porque entonces vemos en esta parte cómo es que Dios está pidiendo, bueno, mira, vas a redimir, entonces paga esta cantidad, ¿no? Y veíamos ya antes en Levítico cómo es que ya los sacerdotes estaban haciendo este tipo de cambios, pero vemos que Dios es el que los pone. Y después de esto vamos a comenzar en el capítulo 4. El capítulo 4 es muy similar al capítulo 3. ¿Por qué es muy similar? Porque se va a hacer un censo a la familia de Leví o a la tribu de Leví por sus familias, según las casas de sus padres. Y entonces, este censo va a ser para las personas mayores de 30 años y hasta 50 años. ¿Para qué es este censo? Para que estas personas de la tribu de Leví puedan entrar para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿quiénes eran los que podían entrar a servir en el tabernáculo de reunión? Los levitas de 30 a 50 años. Vemos este rango de edad en donde ya los levitas habían aprendido, donde ya sabían cuáles eran las tareas, donde ya se les había instruido y tenían la capacidad y la fuerza para servir, ¿no? Y esta parte es interesante porque ahora es cuando otra vez Dios va a hablar y va a decir cómo es que tienen que llevar cada una de las cosas que le corresponde a una de estas familias, ya fuera los cuatitas, ya fuera a la tribu, perdón, ya fuera a los meraritas, ya fuera a los gersonitas, vamos a encontrar cómo es que ellos tienen que llevar cada una de las cosas. Y se va a hacer este censo y vamos a encontrar en el capítulo 4 que la tribu de Coat va a tener 2,750 entre 30 y 50 años, ¿no? 2,750 servidores. La tribu de Gerson va a tener 2,630 servidores de más de 30 a 50 años. La tribu de Merari va a tener 3,200. Entonces, vemos, tienen esto, pero quiero que veas con qué cuidado tenía que tener Aarón hacia ellos y ellos entre ellos. Vamos al verso 15 de Números 4 y vamos a encontrar que, bueno, perdón, en el verso 5, ya me quería adelantar, pero no. Verso 5 del capítulo 4 dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño del todo azul y le pondrán sus varas, ¿no? Y entonces te va describiendo cómo es que son los sacerdotes, es Aarón y sus hijos los que van a tener que desarmar este tabernáculo y sobre las cosas que van desarmando van extendiendo paños a manera de que no toquen los levitas estos instrumentos. Entonces, todo lo van poniendo sobre tela, sobre pieles de tejones y van poniéndolos sobre varas, a manera de que lleguen los levitas y tomen estas varas y vayan cargando. Y me llama mucho la atención eso, porque los levitas no están en contacto con las cosas del templo realmente, sino que ellos van a cargar con ellas. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos
estuviera en contacto como lo están los sacerdotes, podía morir porque no se habían santificado de la forma correcta. Entonces, ahora sí, verso 15, vamos a ver qué dice. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Eleazar, hijo de Aarón, era hermano de Nadab y Abiú. Y él ya entendía el riesgo que había en desobedecer a Dios. Entonces él era el encargado de poder checar que todo estuviera bien y de llevar el aceite, el incienso y todos los utensilios. Entonces, esta parte es importante porque vemos, Eleazar ahora se encarga de estas cosas que no debían de ser tomadas en vano, pero también que no debían de ser suplantadas, ¿no? Que no debían de ser piratas y que todo era como Dios lo había mandado hacer. Y esa es una tarea bien importante porque es algo que tú y yo también hemos sido llamados a hacer. A ver que la palabra no sea diluida, que la palabra no sea mal trazada, que no sea engañosa. Tú y yo necesitamos tener cuidado. Hemos visto ya lo que pasa cuando la palabra es trazada con engaño. Ya sabemos las consecuencias de que algo se lleve fuera del orden de lo que Dios ha mandado para la iglesia. Entonces, debemos de ser celosos de cómo se cuidan las cosas del templo, de cómo se cuidan las cosas de la presencia de Dios. Y debemos de ser celosos no solamente hacia nosotros, hacia que no me afecte, porque probablemente Eleazar iba a pensar, no, que no me afecte, no me vaya a morir, porque cualquiera de estos haga una mezcla extraña de aceite o de incienso, sino también tener cuidado, porque los hijos de Aarón, entre ellos Eleazar, iban a tener que bajar todas las cosas y cubrir todas las cosas. Imagínate que por un error de los sacerdotes, de repente un levita tocara cualquier cosa o viera el arca sin ser cubierta, iba a morir inmediatamente. Y esta parte es importante porque entonces nosotros vemos que en la iglesia, al igual que en el pueblo de Israel, en el desierto, hay unos que son llamados a cuidar la enseñanza, llamados a cuidar la doctrina, pero también hay quienes son llamados a llevar el mensaje del evangelio y a llevar otro tipo de instrumentos. Ahora, los hijos de Gerson van a tomar entonces todos estos instrumentos y quiero que te imagines cuando era necesario mover todo el campamento, el tabernáculo, imagínate cómo sería el espectáculo y qué pensarías al ver cómo están llevando los levitas cada una de estas cosas, porque ellos iban a llevar ya vimos, ellos iban a llevar todo el servicio del templo. Entonces, vamos a ver en el verso 26, fíjate lo que iban a llevar los gersonitas. Iban a llevar las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, sus cuerdas, los instrumentos de servicio, todo lo que está hecho para ellos, o sea, todas las telas, cortinas del tabernáculo, incluido el tabernáculo de reunión, las cubiertas de pieles, todo eso lo iban a llevar los gersonitas, ¿no? Y tú podías ver ahí
en medio del desierto, en la caminata, cómo iban ellos llevando y podías decir, esa es la cubierta, esa es la piel de ballena, oh, no inventes, esas son las pieles, oh, la tela púrpura, o sea, ellos iban llevándolo. Después veías tú a los cuatitas y podías ver cómo es que ellos iban llevando otras cosas. ¿Y qué era lo que iban llevando los cuatitas? Bueno, pues ellos iban a llevar los instrumentos, ¿no? Y vemos entonces cómo es que cada uno tiene distintas tareas, pero imagínate de repente ver salir el tabernáculo, ver salir también el candelero, ver salir el arca, y todo cubierto, ¿no? Y es como el día de hoy, que de repente ves a alguien y dices, híjole, ¿quién fuera el que canta en la alabanza? ¿Quién fuera el que predica? ¿Quién fuera el que está recibiendo a la gente? Y a veces hasta te da como envidia, pero no te das cuenta de que es una responsabilidad. Y a veces al que está tocando se le olvida que es una responsabilidad, al que está predicando, al que está ahí enseñando a otros, ya sea maestro de niños o maestro de adultos. Y estas partes son importantes. ¿Por qué? Porque la gente en el pueblo de Israel veía salir a los levitas con todas estas cosas, pero ellos llevaban una responsabilidad para con el pueblo. Y eso es lo mismo que el día de hoy tú y yo llevamos, una responsabilidad unos para con otros, pero principalmente para con Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo no llevamos todo lo que Dios nos ha dicho que llevemos y de la manera en que Dios quiere que lo llevemos, entonces tú y yo vamos a tener problemas y vamos a llevar al pueblo a tener problemas. Vamos a llevar a otros a que no puedan tener una relación con Dios de la manera correcta. Ahora, van a ser contados y van a ser un total de 8,580 personas las que van a servir, más de 30 o de más de 30 a 50 años. Y todos ellos van a tener que servir en el tabernáculo. Y esta parte es importante para nosotros cerrando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser maduros primero, a enseñar, a aprender, a madurar y a servir. Si tú ya llevas un tiempo en la iglesia y no estás sirviendo, entonces tu llamado a ser levita, tu llamado a servirle a Dios y servirle a otros, está siendo dejado de lado. Y debes de recordar que el Señor no te llamó solamente para estar sentado o sentada, sino te llamó para servir y para hacer luz, para poder servir a nuestro sumo sacerdote, pero también al pueblo de Israel. O en este caso, servir a Cristo y servir a los que están a nuestro alrededor. Los primeros, nuestra familia. Después, nuestros conocidos, nuestras amistades, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. ¿Y cómo les servimos? A través de llevar la presencia de Dios de la manera correcta, a través de no buscar innovar en la forma en cómo nos relacionamos con Dios. No es que Dios me va a oír si doy más de diezmo o más de ofrenda. No es que Dios me va a escuchar si yo hago esta cosa o si yo me voy de rodillas a tal lado. No, no innovemos. Lo que Dios quiere es que llevemos su presencia de la manera en la que Él nos ha llamado a llevarla. Innovar, buscar formas alternativas, buscar formas como yo creo que puedo hacerlo, alejado de la palabra de Dios, nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a perdernos y a perder a otros. Pero hacer las cosas como dice la palabra nos lleva
a transportar su presencia donde quiera que estemos. En tu trabajo, donde de repente hay mucho estrés, donde de repente hay muchos problemas. En tu familia, donde hay mucho estrés y muchos problemas de repente. En ti mismo, en todo eso. Y sabes, Dios quiere que tú y yo llevemos su presencia de la manera correcta y por eso nos da esas instrucciones y por eso nos llama a hacer lo que dice el libro de Números. ¿Me acompañas ahora? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos porque nos dejas el privilegio de servirte, porque al igual que los levitas y los sacerdotes, los hijos de Aarón, Señor, nos das una gran responsabilidad, pero también nos das el privilegio de nosotros podernos presentar delante de ti, de poder llevar tu presencia y de que otros puedan ver en nosotros cómo es que el peso de tu presencia, Señor, se ve reflejado en nuestras vidas, de cómo hemos sido llamados a cuidar, de transportar, Señor, el lugar de tu presencia en nuestras vidas con cuidado. Padre, ayúdanos a que podamos llevarlo así, de forma cuidadosa, de forma correcta, y que tú seas glorificado en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Bien. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.